Para presentarles nuestro informe central, el Inumet en el ojo de la tormenta. A ver, el pronóstico del tiempo, ya aclaramos lo que era tiempo y lo que era clima. Sí. El pronóstico del tiempo es algo fundamental desde siempre para nuestra vida, para distintas actividades profesionales incluso, ¿no? Personalmente, bueno, nosotros, por supuesto que no vivimos de eso, el periodismo. Alguna vez sí, tenés que hacer determinada nota, vos estás lloviendo en la calle y se complica, ¿no? Pero en líneas generales, digamos que no. Pero, ¿qué pasa con las alertas meteorológicas, no? Cuando tenemos alerta amarilla, alerta naranja, alerta roja, que vientos, que pueden ser lluvias, tormentas, pueden ser muy severas incluso. ¿Y qué pasa cuando esas alertas no llegan a tiempo? Muy sobre el pucho. Y bueno, podemos decir que le llueven críticas al Inumet, que es el organismo oficial de meteorología, incluso a la inversa también, cuando te tiran una alerta y no pasa nada. Claro. Por eso vamos a profundizar hoy en una polémica que tiene, por un lado, al senador nacionalista, Sebastián da Silva, oficialismo, y por otro lado, al presidente del Inumet, el coronel retirado Pablo Cabrera, de Cabildo Abierto, bueno, defendiendo... Ah, pues da Silva dijo que había que cerrar el Inumet directamente, ¿no? Bueno, el bicho estuvo hablando con los dos. Pero antes, vamos a ver un video de Inumet que es muy ilustrativo. La verdad, creemos que la sabemos, pero creo que pedagógicamente vale la pena compartirlo y nos explica cómo funciona el sistema de alertas. Adelante. ¿Qué es una alerta meteorológica? Una alerta meteorológica es información basada en un pronóstico y como tal con alta probabilidad de que suceda, que advierte a la población sobre diferentes fenómenos meteorológicos. Estas alertas ayudan a tomar medidas preventivas ante un riesgo potencial. No solo debemos ver el color de la alerta, sino el fenómeno descrito en la misma. Estos pueden ser vientos fuertes o persistentes y o lluvias intensas o persistentes y o tormentas fuertes. Las alertas se representan a través de polígonos. El área comprendida por el polígono está dentro de la alerta, pero los eventos no necesariamente abarcan toda el área delimitada. Se desplazan por nuestro territorio, por lo que el monitoreo del fenómeno y las actualizaciones de las alertas son permanentes. Bien, interesante eso, ¿no? Ahora vamos a ver qué implican esas alertas, cada una de ellas, ¿verdad? Vamos a ver un documento del SINAE, del Sistema Nacional de Emergencia, que explica no solo qué tiene, por ejemplo, alerta amarilla a nivel inicial, ante informaciones preliminares, manifestación o formación de un fenómeno peligroso y su potencial impacto. ¿Y qué implica esto? Bueno, vigilancia permanente de las distintas áreas y escenarios de riesgo, de emergencia y desastres y un fin informativo. O sea que alerta amarilla, atención, ¿no? Sí. Está cuidado. Alerta naranja se establece cuando la información sobre el fenómeno indica con certeza que aumenta en su extensión y magnitud, así como su severidad o potencial impacto. Tiene como finalidad iniciar protocolos de preparación y respuesta de las áreas expuestas al impacto potencial, así como recomendar o definir restricciones de movilidad en zonas mayormente expuestas, ¿bien? Sí. Y después, se preparan, digamos, ahí. Sí, hay que tomar medidas porque la mano viene jodida, ¿no? Para decirlo, claro. ¿No? Y alerta roja, bueno, lo dice el propio color, se establece cuando existe una alta certeza en la manifestación del fenómeno en un tiempo perentorio y el aumento de los potenciales impactos. Implica movilizaciones y evacuaciones, restricciones de movilidad o de realización de eventos con concentración masiva de personas, así como el inicio de los protocolos de respuesta. Ahí está. O sea, hay actividades que directamente se suspenden. Se restringen, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando hay una alerta roja? Primero, la alerta roja la emite el Poder Ejecutivo, no el Inumet. Del Inumet llaman, dicen, miren que se está complicando, ojo, y bueno, y es el Poder Ejecutivo el que resuelve emitir la alerta roja. Acá vemos la del 20 de marzo. Fue la última alerta roja que hubo. Firmada por el secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrez. Me acuerdo que había todo un tema porque se emitió en la nochecita, ¿no? Y sí, al otro día había clases o no había clases. Sí. Todos los padres preocupados, con la duda. Claro, se declaró situación de alerta roja en todo el país. Se comunicó a todos los organismos del Estado que mientras dure la alerta deberán suspender toda actividad asociada al riesgo que conlleva la condición meteorológica, sin afectación de la retribución correspondiente a los funcionarios de dichos organismos. Sí. Obvio, le tenés que pagar igual, ¿no? Sí. Las excepciones derivadas de servicios estatales que involucren la realización de actividades esenciales del Estado se administrarán por el jerarca correspondiente, tomando en consideración el riesgo y la vulnerabilidad para el funcionario y la población objetivo vinculada al servicio de que se trate. Exhórtase a los distintos ámbitos de la actividad privada que atiendan lo dispuesto. Exhórtase, claro. Sí. Bueno, no puedes obligar a la gente, pero se exhorta a los privados que atiendan lo dispuesto con la adopción de medidas siguiendo los criterios enunciados. Quinto, exhórtase a la población del país a que siga las recomendaciones publicadas por el Sistema Nacional de Emergencia. Claro, no es toque de queda, no es que está prohibido salir. Claro. Pero te exhortan a que no lo hagas. Y sexto,
dese la más amplia difusión de la presente resolución, publíquese, etc. A ver, ¿qué hace acá el gobierno? Dice, bueno, para los organismos del Estado vamos a suspender. Claro. Todo lo que se tenga que suspender se suspende. Por ejemplo, esa noche, el 20, también se suspendió la educación de horas de la noche, la educación pública de la noche. Claro. Se suspendió las universidades. Cuando estaba vigente la alerta. Claro, toda la actividad nocturna. Y para el ámbito privado, bueno, hace una exhortación, que obviamente implica también espectáculos públicos y entre ellos el fútbol, por ejemplo. Claro. Por el riesgo que conlleva, ¿no? Sí. Y por supuesto que los privados no están obligados, pero no se van a exponer a cosas peores, porque de repente un privado obliga a los suyos a quedarse trabajando después de un accidente, bueno, le van a caer con todo el riesgo. Recordame un poco, refrescame la memoria. ¿Fue tan jodida la cosa? No. Hubo alerta roja, yo me acuerdo, y no pasó. Lo vamos a ver en el informe. En algunos lugares no pasó nada, se prepararon todos, no pasó nada. En otros lugares sí hubo inundaciones, evacuados, etc. Ahí entramos todo un tema que vos en el informe. Vos, claro, declarás la alerta para determinada zona, ¿no? Sí. Y en la zona, y bueno, sí, capaz que en una no pasó nada, pero en otra parte de esa zona sí. Tampoco viste cómo es esto. Los pronósticos, Uruguay es así. Entonces, imagínate, ¿no? Para 2 departamentos es prácticamente imposible decir con exactitud, yo qué sé, entre la cuadra tal y tal va a haber, no sé, un huracán. No, además en una hora se desplaza de acá hacia la otra punta. Más vale cubrirse, ¿no? Claro. Y decir, bueno, o sea, que puede andar por acá y por acá. Ese día se veía venir un poquito complicado. Sí, se venía de Argentina, me acuerdo. Se venía complicado. Y bueno, y con respecto a la enseñanza, lo que hicieron, la enseñanza dispuso ella misma ante la alerta de INUMED o del Sistema Nacional de Emergencia suspender las clases e ir viendo qué pasaba al día siguiente, a la mañana siguiente. En la noche dijeron, la alerta roja está vigente, pero después se va actualizando, no. Claro. Digo, por ahora mañana no hay clase, pero estén atentos. Estén atentos. Y al día siguiente, con alerta naranja y amarilla, lo que decidieron fue no pasar la lista. Claro, no controlar la porque existencia, efectivamente lo peor pasó y ya no había razón para mantener la alerta roja. Y podían ir o no. Y pudo haber clases, es cierto, ¿no? Ahora, esto fue la última alerta roja. La anterior alerta roja en Uruguay, tenemos que remontarnos al 2016. Sí. 2016. Con alerta naranja hay quienes a veces suspenden las actividades. Alerta naranja hubo el pasado 15 de abril, hace muy poco tiempo. La UF, me acuerdo, suspendió unos partidos, ¿no? Partidos de ese día los pasó para el día siguiente, ¿no? Sí. Bueno, y habiendo dado todas las explicaciones ya de cómo funciona el sistema de alerta, bueno, podemos pasar directamente al informe. El INUMED en el ojo de la tormenta, porque todo se sabe. Smith 44, una cerveza única e inigualable. Pura malta, puro sabor. ¿Todavía no la probaste? Smith 44, tu próxima cerveza. El pronóstico del tiempo, eso que es tan importante en nuestras vidas cada vez que vamos a salir a trabajar, a estudiar, viajar o a practicar deportes, se ha vuelto un tema de controversia política. Y el Instituto Uruguayo de Meteorología está en el ojo de la tormenta. Es que el senador nacionalista Sebastián da Silva planteó a principios de marzo el cierre de dicho organismo. Para mí hoy era buena la dirección de meteorología antes. Así como está, habría que cerrarlo y reeditarlo. Vamos a ponerlo arriba de la mesa. El senador da Silva explicó a Santo y Seña que sus críticas sobre el INUMED vienen desde su creación en 2013, cuando se transformó a la vieja Dirección Nacional de Meteorología, dependiente del Ministerio de Defensa, en un servicio descentralizado. Frente Amplio, en el gobierno de Mujica, entendió que era necesario a la meteorología darle el mismo estamento que ANTEL, ANCAP o UTE. Esto quiere decir generar un organismo autónomo con 3 directores políticos, con secretario general, con gerente general. Desde su génesis es el Estado engordando innecesariamente. El Estado engordando innecesariamente. Después, obviamente, al estar mal concebido, llega mal y tarde a situaciones complejas como las que podemos analizar. ¿A qué se refiere con que el INUMED llega mal y tarde?
Da Silva hizo el planteo de cerrar el organismo el lunes 11 de marzo. 3 días antes, un temporal azotó el litoral y 2 músicos resultaron lesionados cuando tocaban en Barrancas del Río, en Fraiventos, como lo cuenta el intendente de Río Negro, Omar Lafluf. Fueron vientos de 127 kilómetros por hora, pero sobre todo lo que duró 25 minutos, porque además se cayó la parte de atrás del escenario y apretó a 2 músicos que había. Uno tuvo una lesión en una pierna y el otro en la cadera, creo que es. Ese día, el INUMED emitió a las 14 horas una alerta amarilla para el centro del país que tocaba una parte de Río Negro, pero no llegaba a Fraiventos. 2 horas más tarde, la alerta se corrió hacia el este y ya no alcanzaba Río Negro. A las 18 horas, directamente cesó la alerta meteorológica. Pero a las 19 horas se lanzó alerta amarilla para el suroeste del país que alcanzaba hasta Fraiventos y el festival comenzó a las 19:30 horas. Sin embargo, a las 21 horas el INUMED emitió una alerta naranja cuando ya habían actuado 2 bandas musicales y la tercera estaba en escena. Nosotros la vimos alrededor de 9:15, 9:20, y el episodio de temporal sucedió a las 10:15 de la noche. Fue espantoso. Yo estaba en mi casa, me había ido hace un rato del festival. Si a las 9:15 había una alerta naranja, ¿por qué no se suspendió? Y bueno, es cierto, y es la realidad, y no sé por qué. Fue tremendamente rápido y pasó lo que pasó. Y es cierto, y habrá que asumir la responsabilidad que haya que asumir, pero el director de INUMED estuvo hablando en las radios de Fraiventos, manejaban las mismas alertas, y lo que él dijo, que la verdad no tengo por qué dudar, dice: nosotros no podemos dar una alerta con anterioridad a 1 hora y media, 2 horas. Yo no sé si es así o no. A veces la propia población no hace mucho caso de alguna alerta, sobre todo amarilla, ¿no? Pero la verdad que acá nosotros no la teníamos en el radar, digamos, y lo que tuvimos hasta las 7 de la tarde cuando arrancó fue una pequeña alerta amarilla, y bueno, y a las 9:15 ya estaba en marcha. Al día siguiente de ese terrible temporal, el senador Da Silva posteó en Twitter: INUMED no puede prever los cataclismos, pero debe advertirlos. Una vez más no lo hizo correctamente. La célula de tormenta destructiva venía haciendo estragos en Santa Fe y Entre Ríos y era solo cruzar el río Uruguay. ¿Cambiaba algo una alerta específica? Sí, por supuesto que sí. Abrazo grande a la gente de Fraiventos, Mercedes, las colonias de la vuelta que hoy tienen que empezar de nuevo. Por su parte, el presidente del INUMED, el coronel retirado Pablo Cabrera, de Cabildo Abierto, defendió las alertas que lanzó ese día el organismo. Él debió haber suspendido ese festival, ese evento. Eso es una decisión muy particular, como yo dije, que lo he declarado. O sea, hay que estar en la silla, en los zapatitos del decisor. No es fácil. Mi función no es decidir por el otro. Mi función es tratar de que mis técnicos den la mejor información posible que podemos dar y bueno, que esté a la gente. Después sí, quienes asesoran, quienes deciden, cada uno decide. La herramienta fundamental es el pronóstico. Yo no quiero que la meteorología se convierta en un semáforo. Entonces yo tengo pronóstico, tengo un aviso interno a los ECOED si veo que viene de una manera, y después se avisa a la población, miren que de tal periodo a tal periodo va a pasar tal cosa. Y después vienen las advertencias. Digo, cada uno va tomando decisiones en esos puntos, pero como digo, hay que estar en el lugar del decisor. Además, nosotros en el litoral consumimos en Río Negro, consumimos mucha televisión argentina. Y yo después lo que me pasó, lo llamo al director de INUMED. Digo: director, yo estoy viendo que en Entre Ríos se viene el mundo abajo. Hay un loco en Argentina, en TN, muy bueno, que van monitoreando todo y se viene una bola roja ahí. No, dice, pero nosotros, claro, el SECOED se tiene que manejar con la alerta de INUMED. No se puede manejar ni con la de Metsul. El SECOED me dice: yo me guío por INUMED. Está bien. Vos aceptame que yo esté asustado por lo que están diciendo en Argentina. Claro. Bueno, dice, pero nosotros todavía no tenemos nada. Porque en Argentina siempre lo que pasa en Argentina, al ratito está acá. Pero es que me dicen, en Gualeguaychú a prepararse. ¿Y no me voy a preparar yo? Y también ocurre al revés.
como pasó 2 días después, el 20 de marzo, cuando el Sistema Nacional de Emergencia emitió una alerta roja a las 18:30 horas para el centro y suroeste, que más tarde se extendió a buena parte del país. A las 5 o 6 de la tarde hice ir a todo el mundo a la intendencia, quedaron los serenos nada más. Los que estaban trabajando los hice ir a la casa. Y después hablaba con Guillermo Besosi y con Nicolás Olivera. Digo, ¿cómo la tenés? ¿Cómo va? ¿Cómo viene? Lo llamo a Nicolás, dice, no, dice, acá lo único que tenemos es un corte de luz. Y ahí nosotros no tuvimos nada. Ocurrió eso con la alerta roja. Una vez se me preguntó, ¿pero salió mal? Le digo, ¿por qué salió mal? Por la declaración que hizo el Poder Ejecutivo. Para mí no salió mal, que es mejorable todo, por supuesto. Yo digo, lo que hizo el Poder Ejecutivo fue, si tiene una luz que se le prende en rojo y naranja, que Inumet prende, bueno, está naranja y rojo en tales partes. Si yo hiciera social, capaz que hubiera cubierto Montevideo. No, los técnicos dijeron, es hasta acá. Perfecto, es hasta acá. Dinagua sacó también lo suyo y decía yo, mirá que estaba complicado, lo que se va a precipitar, porque viene precipitando en el sur de Brasil, la situación de inundados que había, situaciones de cada uno sacó lo suyo. Después de la Dirección Nacional de Emergencia, dijo, bueno, activa el Poder Ejecutivo para sacar una mucho más grande que cura a todos. Es como te digo, yo saco lo meteorológico y después tenés organismos especializados que van a cada área, ¿verdad? En diciembre del año pasado ocurrió otra catástrofe, pero en ese caso hubo 2 muertos en el departamento de Colonia. Un niño de 8 años en el campamento Artigas de la Asociación Cristiana de Jóvenes y un chico de 19 años que circulaba en moto por la Ruta 1. En ambos casos fue por caídas de árboles. Uno de los fallecidos es un niño de 8 años oriundo de Montevideo que se encontraba vacacionando en Colonia Valdense. El menor estaba alojado en una cabaña del Parque Artigas con su grupo de colegio cuando un árbol cayó sobre la estructura. La víctima se encontraba junto a otros 4 niños y un mayor de edad que fueron rescatados por profesores de la Asociación Cristiana de Jóvenes. En el caso de Colonia lo que ocurrió fue que se cesó una alerta meteorológica a las 4 de la tarde, se retomó posterior. De noche cuando ya estaban todos durmiendo. Sí, hubo un cese temporario y después arrancó hacia la tarde y después tarde-noche. Sí. En realidad, como muestra el registro histórico del Inumet, el cese temporario de la alerta meteorológica fue a las 16:10 del pasado 16 de diciembre. Y la nueva alerta se lanzó a las 23:30 de ese día, cuando los niños del campamento ya se habían ido a dormir, pero advirtiendo que las tormentas comenzarían a las 3 de la mañana. A las 5:30, un eucaliptus cayó sobre la cabaña ocupada por 5 personas y falleció el pequeño Bosco. ¿Hubo un error ahí de No considero, es como te digo, a ver, que todo es mejorable, todo tipo de protocolos, sin duda. Yo soy el protocolo, por más que no genere dudas, hay que corregirlo constantemente. Y si genera dudas, un punto, una coma, hay que corregirlo sin duda. Yo acá hay gente que está, digo, las 24 horas haciendo vigilancia. Pero ahí había una alerta y a las 4 de la tarde se cesa, se pasa un ceso, pero se entiende que no hay ningún fenómeno. No, tenemos ceses totales y ceses temporarios con vigilancia. Pero entrevistado al día siguiente del temporal, el presidente del Inumet reconoció en el programa La Pecera que entre los técnicos del organismo se generaron discusiones acerca de qué hacer, sobre todo viendo lo que se venía de Argentina. Creo que los funcionarios dieron lo mejor de sí y avalo lo que hicieron. No me la tires al ojo. No me la tires al ojo. No, pero hubiera hecho lo mismo. A ver, mirá que se generaron discusiones. Se generaron discusiones en esa noche, en esa tardecita, en esa tarde se generaron discusiones. Discusiones en el intercambio de posiciones, que me refiero a la discusión propiamente técnica, claro, de cómo viene dándose la situación, la evaluación de la situación y cuándo sacar la advertencia. Claro. Hemos mejorado las herramientas también. Hemos mejorado muchísimo en la comunicación y en la difusión. A la comunicación le falta muchísimo. Estábamos mucho peor. Inumet no es el culpable de las tragedias. Lo que sí es, hay un mundo de plata gastada ahí, que vos lo que le deberías de exigir es que sean claros, porque hay que ponerse en el lugar, ya ni yo de los padres, pero de los maestros, gente que tiene gurises a cargo. El presidente de Inumet comete el pecado del funcionario público de defender el organismo sin ver la objetividad. El mundo real no usa Inumet. El senador Da Silva se refiere a que todos hoy tenemos al alcance de la mano diversas aplicaciones que nos brindan pronósticos que pueden ser más precisos que los del Inumet. Por eso salimos a la calle para ver qué usa la gente y qué tanto confían en el organismo meteorológico oficial. Vos cuando vas a salir a la calle y querés saber cómo va a estar el tiempo, ¿qué usás? La aplicación del móvil. ¿Confías en los pronósticos del Inumet? No. La verdad no. ¿A veces le erran? Sí, a veces sí.
bastante seguido. ¿Y conoces el INUMET, el Instituto de Meteorología? Lo uso a veces, sí. Con el tema de las alertas, sobre todo. Sí. ¿Es confiable para vos? Sí, a ver, acierta bastante. ¿O el celular es más confiable? No, es más confiable INUMET. Vos cuando vas a salir y querés saber cómo va a estar el tiempo, ¿cómo te informás? Salgo al balcón y me fijo. ¿Salís al balcón nada más? ¿El celular? ¿No escuchás el pronóstico INUMET? No, soy un desastre. ¿Crees que son confiables esas alertas? No. No confías nada para. No, por eso no miro. ¿Conoces el INUMET, el Instituto de Meteorología? Sí. ¿Le seguís los pronósticos? Sí, sí. ¿Y es confiable para vos? Creo que sí. Hasta ahora. Cuando lanzan las alertas amarilla, naranja y todo eso, ¿crees que le pegan? Creo que sí. ¿Para vos es confiable el INUMET? Para mí sí. Antes de salir de mi casa me fijo en el celular. Que me engaña constantemente con los políticos. ¿Conoces el INUMET? El instituto. Conozco sí. Pero yo entro a la aplicación del celular. Y cuando lanzan las alertas amarillas, naranja. Y a veces como que es demasiado. Te da unos colores que capaz que no es para tanto. Yo creo que quedaron como asustados con alguna vez que se voló todo el país. Y no lo anunciaron. Y ahora le meten un color violeta y no se te mueve ni la cola del perro. En el mismo sentido que las personas que consultamos, el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, también ha cuestionado la credibilidad de las alertas del INUMET. Cada vez que aparece una emergencia, obviamente nosotros tenemos que estar prontos. O sea, la Intendencia pone todos los recursos para que ante el primer llamado, fruto de algo que suceda por una emergencia, que es algo razonable, estamos todos prontos. O sea, reservamos personal, reservamos maquinaria, estamos con gente a la orden y con gente en los lugares justamente para atender esa situación. Y bueno, en algunos momentos puntuales, no sé si esto fue a principio de año, cuando fue, sucedía que a veces notábamos como que había una cantidad de emergencias o alertas que se daban y que, a ver, afortunadamente no se cumplían, afortunadamente no se concretaban. Lo que es cierto también que a veces cuando hay tantas alertas, obviamente uno está siempre en vilo y al no suceder, feliz porque no hay ningún afectado, pero también un poco distorsiona la organización. Una directora de escuela me decía, mira, nosotros también tenemos un problema con el tema de las alertas, porque cada vez que sale una alerta, los padres nos mandan a los gurises a la escuela, y a veces lluvia, pero nos quedamos con las clases despobladas. Capaz que hay que mejorar el tema de las alertas tempranas. Me imagino que habrá mecanismos para afinar un poco el lápiz. Si mis técnicos tienen que sacar 30 o 31 alertas, advertencias, las van a sacar. Porque es nuestra función. Pero ocurre eso que de repente se sale la alerta que después no pasa nada. A ver, impecable. Una cosa es lo como uno lo ve y cómo uno lo siente. Y acá estamos en un país que somos 3,5 millones de metrólogos, directores técnicos y presidentes. Entonces digo, cada uno lo ve de esa manera. Mi función es tratar de que tengan las herramientas, la capacitación para que ellos hagan la mejor obra, ¿verdad? Mejor servicio. ¿Te han pasado de las otras, o sea, que no llegara una alerta y viniera un evento severo? Nos ha pasado que tuvimos poca antelación en algunos eventos. Nosotros hace un par de años, el 11 de julio creo que fue el 2022, tuvimos un evento que en 7 minutos nos voló medio Paysandú. Pero recuerdo que hubo una antelación breve, o sea, poco, que no te da para preparar, no nos dio para preparar nada. Para predecir una tormenta, hoy en día, ¿qué capacidad tenés? ¿Hasta cuánto antes? Y es muy relativo de acuerdo al sistema. Es muy, a ver, pero depende también cómo venga el sistema, cómo es la atmósfera que vas teniendo, los sistemas que vas teniendo. Sí. Eso es muy relativo. ¿Pero no antes de una hora antes? No, o sea, a ver, uno va viendo, si es una hora antes porque realmente es una masa de que va a ser de aire cálido muy inestable, o sea, que generalmente está como en una ebullición. Pero antes que eso lo podés predecir. Y sí, algunas cosas se han predecido antes de eso, cuando viene un sistema frontal y bueno, esto va a venir de tal manera. ¿Y cuánto tiempo antes lo podés predecir? Lo que pasa es que, como te digo, es muy relativo. Ya sé que es muy relativo, pero a ver. ¿Ejemplos? Yo soy técnico, sí. Pero en verdad tengo los predictores que son los que trabajan en ese punto. Que lo que te digo es muy, no te puedo dar algo genérico, porque en verdad estamos trabajando en un área que es de superficie hasta 13 kilómetros y el desplazamiento que tienen esto. Uno puede decir, mirá, tengo un sistema frontal que sé que se va a aproximar. Bueno, en tal momento va a dar algo. O sea, puedo verlo quizás horas antes, un día antes, o sea, pero estoy atento como a ver cómo evoluciona. No tengo una forma de decirte, mirá, sí, siempre te voy a decir cada una hora antes. No, eso depende de cada sistema. Me mantengo informada por cada vez que hay alertas amarillas y rojas y eso porque es preocupante. Pero bueno, normalmente me fijo por el celular. Y cuando hay alertas y eso, ¿crees que le invocan a las alertas? Sí. ¿Conoces el INUMET? El sí, Instituto de Meteorología. Sí.
¿Es confiable para vos? Sí, en realidad, o sea, a veces sí, a veces no, porque Cuando a lanza veces las dice alertas. que va a llover y después no llueve. Sí, pasa mucho, Pasa, ¿no? sí, pasa. ¿Confías más en la aplicación? Confío más en la aplicación del celular, sí. ¿Y conocen el Inumet? Sí. ¿Lo siguen? No. Yo sí. ¿Vos sí? Sí, más o menos, ahí, de vez en cuando. ¿Y crees que le pegan o que no le pega? Sí, le pega, le pega. Así que a vos te gusta. A mí me gusta. Dale. Vos no lo seguís. No, no lo sigo, pero lo conozco. ¿Es confiable para vos el Inumet? Muchas veces sí. ¿Y otras veces? Se ha equivocado. Otras veces se ha equivocado. Pocas veces, pero sí se ha equivocado. ¿Conoces el Inumet, el Instituto de Meteorología? Sí, lo conozco, sí. ¿Y qué tan confiable es para vos? Más o menos, ¿Crees que le erran a veces con las alertas? a veces. Muchas veces dicen una cosa y no pasa lo que dicen. Pasa menos. Menos, sí. Dice que va a llover mucho y uno deja de hacer cosas y entonces cuando viene no llueve nada. A veces le erran, me parece. ¿Conoces Inumet? Sí. ¿El Instituto de Meteorología? Sí. ¿Es confiable para vos? No. De hecho, la última vez, el día que marcaron alerta roja, nos tuvimos que ir del trabajo y no pasó nada. No confiamos. Bueno, eso es lo que decía la gente en la calle. Ya vamos a ver qué votan en nuestra encuesta de Twitter. Yo personalmente, en la radio tengo que leer el informe del Inumet. Yo leo a AccuWeather, Cristian Fond lee el Inumet. Muchas veces lo peleo porque el AccuWeather es re optimista y para mí acierta más. Sí. El Inumet es más uruguayo, es más grisa, da más lluvia, no sé a qué se debe. Pero claro, lo más fácil es el celular en mano, ¿no? ¿Cómo se accede al pronóstico del Inumet? Yo lo que tenés más a mano. Tenés que entrar a la página web, ¿no? No, tiene una aplicación, tiene una aplicación muy poco descargada, tampoco hay otras aplicaciones mejores. Todos usamos más bien el celular o alguna aplicación distinta, sí. no la que viene. En líneas generales, vamos a reconocer, en líneas generales todos le embocan, no es que le embocan, pero el pronóstico se cumple. Pero claro, uno se acuerda de cuando le erraron, ¿no? Y a todos nos pasa, ¿no? Que leíste el pronóstico y dices, y al final no pasó o pasó lo contrario. O que la alerta llega cuando ya estás en camino y ahora, ¿no? Llega tarde. Sí, a veces es como a veces me decía Sebastián da Silva, son comentaristas de la realidad, de lo que está pasando y no te lo están anticipando. A mí me pasó el viernes. El viernes yo me desperté a las 8 de la mañana con la alarma, me desperté. ¿Antes de ayer? Antes de ayer, para ir a despertar a mi hijo para llevarlo a la escuela. Ah, claro. Y a las 8 de la mañana, no pasaron 2-3 minutos y empiezo a sentir truenos. Trun. Digo, opa, voy a entrar en Inumet. Había una alerta naranja lanzada a las 8 en punto, o sea, hacía 2-3 minutos. Claro, vos entraste al Inumet pensando en las clases. Porque es verdad que más allá que la gente no consulta el Inumet, es como que la referencia, ¿no? A la hora de suspender, poner falta, no poner falta, es el Inumet. No, y había alerta naranja. Entonces yo dije a las 8 de la mañana... No, pero la alerta, vos en la aplicación no te dicen alerta. No, entré al Inumet. Por eso entraste al Inumet, para ver si había alerta. Entré directamente al Inumet para ver cómo venía la cosa. Y había alerta naranja. Entonces, como había alerta naranja, decidí no mandarlo a la escuela, no llevarlo a mi hijo. ¿Por qué? Pero pregunta personal, ¿no? Sí. Bueno, yo lo mando de cabeza igual con la alerta naranja. ¿Por qué no lo mandas? ¿Por miedo a que se le caiga un árbol arriba? No, bueno, se puede complicar el día. Se pueden terminar, como pasó en Fraiventos, con vientos de 129 kilómetros por hora, volándose todo. Así terminó. ¿Te da miedo de que pueda pasar bueno, algo? Se puede complicar el día y no le ponen la falta. Eso, no le ponen la falta, ¿no? No le ponen la falta. Bueno, muchas veces son tus hijos los que te dicen, papá, no, hay alerta naranja, bueno, no quiero también ir. puede ser, pero... Yo lo mando de cabeza. No, pero bueno. Pero se te puede complicar el día también para ir a buscarlo, para llevarlo. Se puede complicar en el correr del día y bueno, decís, hoy no le van a poner la falta, se puede pudrir, vamos a dejarlo. ¿Tienes auto, bicho? ¿Lo vas a buscar en auto? Mi hija, ¿Qué tenés miedo? Mi hija es liceal, ella entra antes, entraba a 8 menos cuarto al liceo, se fue a las 7 de la mañana y la alerta naranja le surgió ya cuando estaba ahí. Claro, bueno. No, bueno, después la quiero buscar. Sí, bueno. Depende, porque también hubo zonas del país en las que se complicó, ¿no? Déjame leerte unos mensajes, espera. Sí. Este dice, vengan y pregunten al interior a ver si confían en el Inumet. Es cero creíble, un desastre. Y después otro dice, el día del temporal de hace unos años, ya lo había avisado Metsul, bueno, de Metsul vamos a hablar también, y nadie le creyó, lo anunció un día o dos antes del temporal, Inumet nunca mandó tal alerta roja en ningún momento, yo no les creo nada, que dejen de subir impuestos y pongan mejor tecnología. Bueno, la tecnología... Vamos a hablar también, sí.
Pero bueno, hubo zonas del país en las donde sí se complicó, cayó granizo fuerte, por ejemplo en Solís de Mataojo. Ahora, este fin de semana. El sí, viernes. ¿no viste los cachos que había? Eran unos granizos de 10 centímetros. Tenemos un video, de hecho, para compartir, sí. ¿Y eso sí había sido advertido entonces? Bueno, había... No, la caída de granizo no. Lo que había sido era alerta naranja. Esto pasó en Solís de Mataojo. Claro, porque este video pasa? de ahí... Una cosa es el color de la alerta y otra qué te dice que va a haber. El evento, claro. No, se advertía que la posible caída de granizo. Ah, bueno, Pero eso te lo meten en medio en genérico. Ah, bueno, cubren te están todo. advirtiendo, te advirtiendo. Menos que son las piedras que te caiga arriba del auto. También cayeron en otras zonas del país, como en Empalme de Olmos, hubo lío, en Ciudad de la Costa, en San José. Y después... Vamos a ver otro video ahora. Sí. Y el video que vamos a ver ocurrió en Río Negro. Bueno, vos hablabas de hecho con Omar Lafluf, sí. ¿No? ¿Cómo quedó un establecimiento agropecuario después de un tornado que pasó el viernes, ¿no? Estas imágenes que vamos a compartir son precisamente de Río Negro, ¿verdad? De Río Negro, del este del departamento. Dale, ponela nomás, ¿sí? Y vamos a ver lo que ocurría ahí. Sí, ¿no? Mirá cómo quedó el desastre. Todo retorcido. Está todo apoyado arriba de la casilla. Ese día había alerta naranja. Había alerta naranja, pero hay que recordar que los tornados no son predecibles. No, es cierto. El tornado, sí, es casi imposible predecir. Porque se forma muy rápido. El granizo sí podría ser predecible y para eso podrían servir los radares que está en vías de comprar el Sistema Nacional de Emergencia. Porque me explicaban algunos técnicos que el radar te permite meterte en la nube y conocer su composición, ahí saber si va a traer granizo o no va a traer granizo. Hay una licitación que está en curso para comprar hasta 3 radares y lo ideal para Inumet sería tenerlos en funcionamiento antes del fin de este año, ¿no? Sí, y también pretenden instalar un equipo de radiosondeo en el centro del país, en Durazno. Es una sonda que se lanza varios kilómetros para arriba y ahí te da datos de la atmósfera, presión, humedad y todo eso para hacer mejores predicciones. Bien, bueno, me siguen llegando mensajes sobre esto. Ya saben que puede votar y en minutos vamos a tener más detalles. Sí, también, votando sobre la credibilidad del Inumet. Bien, Bicho, y en esta segunda parte del informe del Inumet en el ojo de la tormenta, ¿qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver primero la crítica a la composición política del organismo, el gasto en numerosos asesores, algún jerarca que se tuvo que ir. Y después, las comparaciones del Inumet con empresas privadas como la brasileña Mitsul o con aplicaciones particulares privadas que se encuentran al alcance del celular. Extranjeras incluso, ¿no? Extranjeras, sí. También. Bueno, veamos el Inumet en el ojo de la tormenta porque todo se sabe. En República FAP tenés una cuenta individual que te beneficia a vos, a tu familia o a tus herederos. República FAP. Hay decisiones que pueden cambiar tu futuro. Informate. Cuando en el pasado mes de marzo el senador nacionalista Sebastián da Silva empezó a hablar de cerrar el Inumet, su presidente, el coronel retirado cabildante Pablo Cabrera, le salió al cruce. Voy a tratar de que no sea personal, pero sí duele. Obviamente. Quizás hay un preconcepto, porque cuando me hablas de eficiencia y no visitaste Inumet o no hablaste conmigo personalmente, me pasa que yo invito, no solamente al senador, a quien sea. La meteorología es una política nacional, pero tiene que estar fuera de lo político. El presidente Inumet se enojó contigo y dijo que no llamaste, no fuiste. Yo no tengo por qué llamarlo, bicho. ¿Para qué tengo que llamar si yo no lo uso? No uso. Pero para que fueras a conocer Inumet antes de pedir el cierre. A ver, yo lo que conozco de Inumet es la utilidad que le da alguien que trabaja en 11 departamentos y que necesita saber a la vez qué es lo que está pasando. Pero como senador, que votás presupuestos, que... Nunca voté nada del Inumet, porque además... De los pedidos presupuestarios de ellos, nada. Pero no deberías ir a conocerlos si te invitan. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes lo que pidió parte de ese directorio este año? ¿Sí? En una rendición de cuentas. Presupuesto para el sistema de género integrado, algo de género. Era un artículo. Está todo bien con el género y las posibilidades, pero después en el gobierno pasado, me acuerdo en el presupuesto, en la rendición de cuentas, siempre termino yo enfrascado con el tema de Inumet porque los pedidos presupuestales es presupuesto para un cargo de gerente no sé cuánto, el otro. Y no se entenderá que con esos
cargos podría mejorar? ¿El Inumet? Lo tienen y no han mejorado. Está perfecto todas las opiniones. Yo lo que te digo, mejor bien sea, ¿no? Público, privado. A ver, acá lo que planteamos es una gestión de puertas abiertas. Pero que vengan, conozcan y dialogar. Yo entiendo que estoy orgulloso de lo que hace, pero lo que yo digo es que ¿es necesario un organismo meteorológico con 3 directores políticos? No. Presidente, vicepresidente, vocal, no. Y eso es lo que yo imagino que deberíamos de reducir por la vía de los hechos. Reitero, esto no es una cruzada contra el presidente Inumet. Inumet es la muestra de un estado gordo que debería tener otro tamaño. Cuando era la Dirección Nacional de Meteorología tenía mucho más gente de lo que tenemos hoy en día. ¿Por qué tenía más gente? Y porque no tenías tanta tecnología para estar cubriendo. Inumet no es mío. Es de todos. Yo tengo el honor hoy en día de presidirlo porque vieron que mi capacidad, y dije, sí, me gusta el desafío, bueno, vamos a dar lo mejor que podamos. Vos proponés el cierre, ahora, ¿y qué tiene que quedar? La dirección de meteorología. Sacarlo. ¿Vuelta en el Ministerio de Defensa o...? Sí, o en otro ministerio. O encontrar mecanismos que no sea, ¿viste? Un botín político. Que el Inumet no esté en la planilla de reparto de los lugares, los cargos de confianza a la hora de formar un gobierno. Como estuvo en el gobierno del Frente Amplio, como estuvo ahora. Esta crítica al reparto de cargos del Inumet, Da Silva la hace siendo consciente de que el vicepresidente del organismo, Alejandro Navarro, es de su propio sector político, el Espacio 40. Pero además del reparto de cargos de dirección, en el Inumet hay 17 asesores. ¿No es mucho eso? Y depende, por eso también depende. A ver, está dentro de lo permitido, inclusive no llegamos a usar toda la cuota que tenemos permitida. ¿Y cuánto gastás en asesores? ¿No sabés? 1.000.000... No, sería poco. No, está bien, sí, sube 1.400.000 por ahí. Lo que pasa es que, a ver, los asesores son después personales de cada uno de los del directorio, ¿verdad? Y sí, lo que se cubre es muchas áreas, en mi caso, por ejemplo, muchas áreas técnicas. Y es como cualquier organismo, vos le das a un político capacidad de asesores y lo llena de asesores. Gente que trabaja en Inumet me dicen que no como real, pero que hay más asesores que predictores casi. No en términos reales, sino en términos de que hay un abuso del contrato de asesores. Yo no sé si, a ver, como te digo, está dentro de lo legal, no sé si es un abuso. ¿Por qué te digo? Porque en verdad, por ejemplo, comunicaciones son todos asesores. Tengo asesores, por ejemplo, que están en informática. Hubo un periodo de asesores, por ejemplo, que estamos metiendo para colocar en áreas que no podíamos hacer llamados. Es una situación muy particular. Pero ¿por qué no se puede ser llamado para comunicación, para informática? Pero, por ejemplo, también tenemos mucha gente trabajando de Yo Estudio y Yo Trabajo, o pasantes de UTU, de la pero eso es aparte. Eso es aparte de los asesores. Digo, hay tareas para las que podés hacer llamado para comunicación. Pero digo, a ver, no estoy usando todo el periodo, no es meter gente por meter gente. Todos tienen su función. Además del presidente cabildante Pablo Cabrera, del vicepresidente blanco Alejandro Navarro y de un director colorado, Diego Plada, el Inumet tiene una secretaría general que le corresponde a Cabildo Abierto, pero en este momento está vacante, dado que en agosto del año pasado tuvo que renunciar Raúl Costa. ¿Qué pasó con Raúl Costa? Era secretario general, se fue por un problema de un uso de un coche, un uso indebido de un coche. No, a ver, con el tema de Raúl Costa, como te digo, trabajamos, pero después hubo algunas diferencias que en el tema de gestión. Después también tenía un tema personal de trabajo que le hacía que fuera, que en un momento llegamos a un consenso entre todo directorio, un acuerdo, y dieron paso al costado. Y ¿había un tema con el uso de un auto? Hubo que usaba para ir a Punta del Este sí, y para llevar al otro director, exactamente, a Sebastián Pinto, a Rocha, porque era del Chuy. Hubo algunos de esos temas y la idea es tratar de ser lo más eficiente dentro de los recursos, ¿no? Sí. No usar el auto para cosas que no correspondían. Exactamente. El director blanco al que Costa llevaba a Rocha era Sebastián Pintos, que también es del Espacio 40 y dejó su cargo a fin de año para abocarse a la campaña electoral. Por otra parte, el puesto de secretario general del Inumet será ocupado por otro militar retirado cabildante, Daniel Lozano, hermano del ministro de Vivienda, Raúl Lozano. Además de las críticas por el funcionamiento del Inumet, el senador Sebastián Da Silva insiste en que los que precisan conocer el pronóstico del tiempo para sus actividades no utilizan las predicciones oficiales. Si vos sos constructor, surfista, agricultor, navegante, piloto,
marinero, no consultás el Inumet. Yo no haría aseveraciones de que no utilizan. ¿Por qué? Porque a mí los datos que me manda Comunicaciones, por ejemplo, en la parte informática, en el año 2022 fueron 28 millones de visitas, 35 en el año 2023 y íbamos 8 millones y medio a marzo. La página es visitada. En el día de la alerta, es que un área normal que se visita entre 20 y 30 mil por día, saltó a más de 450.000. Es decir, la página de información está y la gente lo ve. La aplicación sigue subiendo. ¿Puedo yo obligar a la gente a que tengan todos? No, no puedo. Mi función es dar la información. Cada uno está libre de elegir y capaz que le gusta algo, ya puede tener más colores, puede tener... Bárbaro. Lo que sí estamos haciendo desde esta gestión es empezar a tratar de desarrollar todos esos temas. Todos esos temas que hablan basan también los datos que tengamos de la red de estaciones y la red de detectores que tenemos. Si nosotros no tuviéramos eso, ¿cómo obtendrían los datos? La red de estaciones la tenemos nosotros, la mantenemos nosotros. El Uber a esos sistemas de meteorología oficial no le llegó. Ya le pasó el Uber, el Cabify, vienen todas las aplicaciones juntas. Esa es la verdad. El mundo real ese que yo conozco, ese mundo agropecuario, no usa Inumet. ¿Vos qué usás? Yo uso una aplicación llamada Booster Agro que generalmente te geolocaliza en el lote, la chacra, el campo y a partir de una lectura que hacen con los radares online que existen en este teléfono, buscás y tenés los radares online, te van haciendo la predicción de intensidad del viento, humedad, bueno, por supuesto que los milímetros que puede llegar a llover, etcétera, etcétera, etcétera. La abrís, aparece, ahí dice campo, lluvia. Yo tengo regerenciado algunos campos. Iniciarte, que era el campo de coche. Entonces vos pones acá, clima, y ahí te va apareciendo. No está lloviendo, temperatura, humedad, viento y la velocidad. Por ejemplo, si acá pones lluvias, acá te da, ahí están todos los campos. Entonces vos haces así, pero acá pones radar. No es tan difícil. Lo que hoy estamos viendo es que está lloviendo en el Río de la Plata y te va pronosticando. Va lloviendo, no sé qué hora es, y te va dando la lluvia. O sea, esto es como te pronostica el mapa satelital. Se está moviendo hacia el océano, que es lo que te decía, va a abrir con un viento y después se va a ir. Y línea, ¿sí? Tiene un sistema, se llama línea GRAS, que te mide la humedad en el suelo. Con la información de línea GRAS que te la da seccional judicial por seccional judicial, el Ministerio de Ganadería define si decretar o no la emergencia agropecuaria. Mide la humedad en el suelo. La humedad en el suelo. De repente ahí llovió y no es necesario decretar la emergencia agropecuaria, que atrás de ese decreto viene una serie de ventajas. De beneficios, ¿sí? Claro. No es el Inumet. Incluso Da Silva mete el dedo un poco más en la llaga al referirse a Metsul, la empresa privada de meteorología de Río Grande del Sur, que a veces emite pronósticos distintos a los del Inumet. Yo creo que es mucho más didáctico, Metsul. Te va haciendo una advertencia, ¿entendés? ¿Y predice mejor que Inumet? Generalmente predice mejor, o por lo menos le prestás más atención a la predicción. Porque el relato, la narrativa, hace que vos le prestes más atención y a partir de eso tomes tu decisión. Metsul, a veces tiene una competencia, una especie de competencia con Metsul. No tenemos competencia. A ver, ellos son un organismo privado, sí, una empresa, sí. Porque inclusive el de Brasil se llama Inmet, ¿sí? Con quien tenemos un buen trabajo también con su presidente. Nosotros somos un organismo estatal, cada uno tiene su área. Y realmente no confrontamos. Es más, con ninguno de los meteorólogos privados. Le damos, ojalá haya más meteorólogos privados que trabajen en este punto. Yo tengo que plantar colza, ¿sí? La fecha óptima de siembra de colza es entre el 12 y el 17 de abril. Lo podríamos haber plantado el 12, pero porque leímos lo de Metsul, dijimos, ¿para qué vamos a plantar si después va a venir una lluvia así, asá, y a nosotros se nos puede complicar la implantación? Es ahí donde le erra Inumet. A nivel agropecuario, la meteorología es todo, ¿sí? Y son pésimos docentes. Los pilotos de aviones que trabajan en el mundo del agro también usan otras aplicaciones y no los pronósticos de Inumet. Néstor Santos, de Progreso Aeroservicios, que realiza traslados y aplicación de agroquímicos, nos mostró qué dispositivos utiliza.
En la actividad mía, como te decía, es principalmente aeroagrícola, ¿correcto? Entonces yo dependo muy de lo que está pasando en el lugar donde estamos trabajando. Si es en Cebollatí, si es en Varela, Lascano. Si es Lascano no me sirve la información de 33. Entonces tenemos las propias, ya sean las propias de las estaciones de nuestra empresa o las de productores que tienen su propia información. Pero a su vez usás las aplicaciones Winguru, hay una Noruega, Servicio Meteorológico Argentino, y haces promedio con todas esas informaciones. Sí, estás viendo el pronóstico de vientos. Pronóstico de vientos. Todo lo que está pasando en toda Sudamérica. Y lo que va a pasar, por ejemplo, acá... En todo el mundo. Sí, pero acá vamos a donde estamos nosotros, Montevideo, pero si querés ver lo que está pasando en la zona de Lascano, en la zona de Cebollatí, lo tenés ahí. Acá estás viendo todas las pistas. ¿Todas las pistas en las que trabajás? Las que trabajamos nosotros. Esta es la pista que está en Cebollatí. Esas aplicaciones con las que trabajás y esos servicios con los que trabajás, por más que no sean infalibles, son muy precisos y cada día son más confiables. Principalmente nosotros en la parte agroagrícola tenemos el tema de que tenemos que tener mucho cuidado con el viento, o sea, tenemos que programar aplicaciones de acuerdo al viento. Yo necesito, para una chacra en particular, necesito tener viento norte. Ahí veo en la aplicación y yo viento norte recién lo voy a tener el sábado o el domingo y tengo que programar la aplicación para ese día. Después puede haber un poquito más, un poquito menos, puede empezar antes o puede empezar después, pero no le erran. Pero además esas aplicaciones te dan datos sobre lugares muy puntuales. Exacto, muy puntuales. ¿Por qué no usas Inumet? Porque en donde nosotros trabajamos, Inumet está en 33 y está en Rocha. Pero en esa zona no hay... Pero en el medio no te da la información del medio. Y es muy importante el cambio de un punto al otro. Vos tenés 33 y José Pedro Varela con niebla y Cebollatí está a cielo celeste. Como puede pasar al revés, los otros dos están con el cielo celeste y en Cebollatí tenés una niebla que no ves ni la mano. ¿Y esa información puntual no te la tiran? No, esa no la tenés que buscar. Yo lo que necesito es saber qué viento va a haber en las próximas 3 horas. Pero también si hay una alerta meteorológica. Eso también, porque eso me obliga a encerrar los aviones antes y atar los aviones y a otras cosas. ¿Usás Metsul? Usamos Metsul. Los pilotos, cada uno tiene su forma de hacer el promedio. Me nombrabas aeronáutica. Aeronáutica, por ejemplo, vamos a aumentar la cantidad de información aeronáutica que hay, que hoy en día en coordinación con DINASIA, ¿verdad? Que se produce y no se llega a emitir por temas de comunicación, se va a mejorar. Y finalmente, tampoco en el mundo de la navegación, ya sea deportiva o de pescadores artesanales, se usa Inumet, aunque su presidente confía en las mejoras que se están produciendo. Vamos a mostrar el pronóstico marino. El pronóstico marino va a mejorar notablemente en poco periodo. Yo calculo que no más de un mes lo estamos lanzando. Un pronóstico que, imagínate, se escribía y salía una vez al mediodía. Para las decisiones de índole de pescadores, turismo, o sea, lo que sea marino, vamos en vías de mejorarlo, de que sea cada 6 horas con una tirada 96, con altura de hora, intensidad, temperaturas, vientos. O sea, la idea es que estamos mejorando en las distintas áreas, ¿verdad? La realidad va por un lado, que es y después está la burocracia que va por el otro. La crítica es que Inumet llega tarde o a veces llega cuando el efecto ya se está produciendo. ¿Es así? No, para mí no. ¿Vos creés que debe mejorar el sistema de alertas? Sí, no tengo ninguna duda. Y por lo que he escuchado, hay que darles equipamiento mejor. Yo creo que en este tema, nosotros trabajamos y tenemos las intendencias. Tenemos mucho programa con el Programa de Naciones Unidas de Cambio Climático. No debe costar absolutamente nada conseguir una cooperación internacional para tener los equipamientos que Inumet precisa tener o que el sistema de alerta del Uruguay precisa. E incluso, es más, yo le decía la otra vez al director, si se precisa apoyo, hay empresas muy grandes en Uruguay que pueden aportar, que pueden colaborar. Yo lo digo con absoluta propiedad por las empresas, por ejemplo, empresas de celulosa que colaboran, aportan y todo lo demás. O sea, pero hay que darle las herramientas necesarias. Hay episodios en que sí llegan tarde. Y capaz que sí, capaz que va a seguir viendo. Vamos a hacer todo lo posible para que no se den.
Muy interesante el informe de Inumet. Claro, hay gente que directamente no puede utilizar el Inumet, ¿no? Como te decía claro. El hombre de la aviación. Sí. Si ahí no tenemos datos, para la zona no tenemos que ir. Claro. Y la precisión la tenés con las aplicaciones. Y luego lo otro, Carolina me decía, cuando estuvo en Las Vegas, una amiga en Los Ángeles, decía, va a llover a las 5 de la tarde y llovía a las 5 de la tarde. Y eso tiene que ver con la tecnología, claro. Esa que estamos años luz. Sí, que estamos procurando implementar y conseguir, de acá a fin de año hablabas de determinados radares. Sí. Ahora, cuando hablamos de Sebastián da Silva, él habla de cerrar el Inumet, pero que quedarnos sin ningún organismo oficial. No, convertirlo en una dirección sin esa reparto político donde hay un director del Cabildo Abierto, otro del Partido Nacional, uno del Partido Colorado, claro, que no forme parte de esa burocracia de los reparto, asesores, ¿no? La cantidad de asesores que hay también, etcétera. No que sea una dirección. Sí. Estuve hablando este fin de semana, en el gobierno existe una idea de que podría ser una dirección dentro de la dirección del Sistema Nacional de Emergencia, podría quedar. Ajá, también bien. Hoy el Inumet depende del Ministerio de Medio Ambiente. Antes pertenecía a Defensa Nacional y no es la idea que volviera a Defensa Nacional, ¿no? No, está bien, hablemos de eso, ¿no? Hay que recordar que las críticas al Inumet no empezaron con este gobierno ni con este directorio, ¿no? Sí. Dicho sea de paso, ¿este directorio desde cuándo está? De 2022. 2022, sí. ¿No? Claro. Claro, sí. Y la Dirección Nacional de Meteorología dependía originalmente del Ministerio de Defensa. Sí, dependía de Defensa Nacional. El Frente Amplio siempre tuvo no le gustaba que la Dirección Nacional de Meteorología estuviera en el Ministerio de Defensa Nacional, porque ahí todos los funcionarios se asimilan a rangos militares, etc. Claro. Pero bueno, también ellos, el Ministerio de Defensa, también el Ejército, las Fuerzas Armadas, la Fuerza Aérea, tiene sus organismos. Y además, y en el año 2013, con Mujica de presidente, crearon el Inumet. También había otra cosa, había un sindicato que no quería tener de jefes a los militares y había militares que no querían tener un sindicato adentro. Todo un combo, eso sumado a la idea maravillosa, crear un organismo y poner un director, un vicepresidente, un vocal, esto, que lo otro, llenarlo de cargos de eso. Lindísimo para armar un organismo de ese tipo. El actual presidente decíamos que es de Cabildo Abierto, sí. ¿No? El que entrevistaste vos, ¿no? Bueno, se creó el Inumet entonces después, y claro, en cada temporal que no estuviera precedido por una alerta, le llovían las críticas. Sí, y la respuesta era siempre que algunos eventos no son pronosticables, algunas tormentas que había, y en otros casos también la falta de recursos. Sí, los instrumentos adecuados, claro. En 2016 pasó con un temporal en San Carlos, en que hubo un muerto. Sí. Pasó en 2018 cuando el intendente de Salto, Andrés Lima, se enojó mucho después de una granizada. Sí. Y bueno, y sigue pasando al día de hoy. Al día de hoy sigue pasando lo mismo, no me avisaste la tormenta, ya está tarde. Una última cosa, quiero recordar que decíamos en el informe que cuando se fue ese secretario general que usaba el auto, se tuvo que ir, quedó vacante el cargo y bueno, pretendían nombrar al hermano del ministro Raúl Lozano, Daniel Lozano, de Cabildo, de Cabildo Abierto, nombrarlo como secretario general del Inumet, donde manda el presidente que es de Cabildo Abierto también. Sí. Bueno, eso se concretó esta semana, salió la resolución. Daniel Lozano, también militar retirado, que es el hermano del ministro Raúl Lozano, es el nuevo secretario general del Inumet. Bueno, muchas gracias, Bicho, por este informe del Inumet.